Mis hermanos, pues el día de hoy, como conocemos, se inicia la lectura y el análisis del libro de Deuteronomio. Sin duda es una actividad que va a ser muy edificante, así como ha sido con los libros anteriores, sin duda alguna, conociendo muchos detalles, circunstancias que luego no valoramos y que pues cuando se reviven surge sin duda un entusiasmo por seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Vamos pues, mis hermanos, a iniciar esta semblanza de esta sesión. Es una semblanza general del libro de Deuteronomio. Su servidor va a estar salpicando con algunas ideas, algunas características de este libro, solo algunas, porque muchas de ellas se van a ir tocando de manera específica en las siguientes sesiones. Sin embargo, quisiéramos dejar de alguna manera esa pequeña inquietud de seguir leyendo, pues. Que no nos cansemos de eso, aunque sea en pequeños momentos del tiempo que tengamos, pues no lo dejemos de hacer y aportar ideas. Con esto queremos decirles que ustedes durante esta exposición, por favor, interrúmpanme las veces que sea necesario. Si quieren analizar algo, comentar, pues con toda confianza. Entonces, vamos a iniciar, mis hermanos. Voy a compartir pantalla. Tenemos por allí una presentación de unos materiales que por ahí tenemos. Son algunas diapositivas. Espero las estén viendo. Si es así, no me dicen gracias. Gracias. Entonces, si se están viendo, permítanme entonces empezar a leer y comentar algunas situaciones, insisto, que me parecen relevantes. El título de la plática es que aparece en esta lámina, que dice Introducción al Deuteronomio. Deuteronomio tiene un significado, el cual, pues, como se ha hecho en otras sesiones, pues ojalá se nos quedara grabado. Yo les doy aquí una de las posibles opciones, porque realmente la traducción pues, puede variar un poquito. Algunos le llaman la segunda data de la ley, algunos le dicen la segunda ley, algunos he leído le dicen la otra ley. Bueno, vamos a encontrar dentro de los estudiosos también diferentes significados de esta palabra. Pero yo creo que esto se seguirá viendo en las siguientes sesiones. Quisiera nada más decir este pequeño e inicial significado. Y aquí al mismo tiempo, mis hermanos, pongo una interpretación de Moisés. ¿Por qué puse esta parte acá? Fíjense que este libro de Deuteronomio, como ustedes lo saben, en la línea del tiempo, ya es en la época en que se nos ha explicado cuando Israel va a pasar a la tierra prometida, es decir, 40 años después de que fue dada, déjenme así decirlo, la primera ley. Es la misma ley, sin duda, mis hermanos. No nos cabe la menor duda. Pero en esta sesión yo quisiera hacer un hincapié sobre la experiencia que tuvo Moisés 40 años después. Yo creo que Moisés, y esto en el transcurso de la plática, vamos a tocar algunos aspectos nada más sobre lo que significa esta expresión que puse aquí, ¿verdad? Y que es discutible, sin duda alguna.
Esa reinterpretación que hace Moisés, insistiendo 40 años después, derivado de sus experiencias con el pueblo y lo que él alcanzó a comprender. Entonces, esta presentación va por ahí, mis hermanos, dando algunos pequeños datos del propio libro y al mismo tiempo tratando de ver lo que Moisés ya alcanzaba a ver. Al final de esta presentación, por ahí se va a abundar más, pero que nosotros pudiéramos ir viendo esta parte, ¿no? Entonces, permítanme por ahí seguir leyendo. Dice así, el primer párrafo. Dice, el Deuteronomio, hoy quinto y último libro del Pentateuco, constituye en una perspectiva literaria una colección de discursos puestos en boca de Moisés en Transjordania. Bueno, este nombre es moderno, ¿verdad? Transjordania es la parte que se nos explicaba, Abraham nos explicaba, cuando Israel estuvo del otro lado del Jordán, atrás del Mar Muerto, atrás de las montañas, del otro lado de Jerusalén, estando allá el pueblo reunido, es donde se significan precisamente estos discursos que Moisés da. Y la característica también principal que yo encuentro significativa es que los da antes de morir y delegar el liderazgo de la entrada en la tierra en manos de Josué. Entonces, cuando Moisés ya está a morir, es cuando se dice de manera un tanto literal que el Deuteronomio es dictado, y déjenme así decirlo, esto es muy discutible, lo vamos a ver un poquito adelante. Ahí fue escrito también, ¿no? Ahí fue escrito posiblemente por Moisés, quizá Josué le ayudó, algún otro ayudante que él tuviera, que supiera leer y escribir. Eso sería en aquella época algo fabuloso, un pueblo que a lo mejor no tenía todos estos elementos. Entonces, se dice que en esa época es cuando este libro se escribe, aunque muchos exégetas dicen que no es tanto así, ¿no? Si nos ubicamos pues entonces en este tiempo, dice la segunda parte del párrafo, dice, es un libro fundamental para comprender buena parte de la teología del Antiguo Testamento, porque sintetiza los elementos fundamentales de la fe israelita. Pensemos que la fe israelita está compuesta básicamente de elementos como es la ley, el pacto, la alianza, la elección de nuestro Dios, elegir al pueblo por alguna característica y el propio pueblo, lo que significaba ser pueblo de Dios. Estos elementos, entre otros, pero estos los consideré básicos, conforman la fe de Israel y nos dan la pauta, mis hermanos, para comprender lo que es la teología del Antiguo Testamento. Es decir, ellos, hablando de los israelitas, el mismo Moisés, ¿cómo entendían a nuestro Dios? Era una época muy difícil, como se nos explicó en toda la serie anterior de Números, mis hermanos. Tratar de comprender a nuestro Dios no lo quiero decir en una plenitud porque no es posible, pero sí en una fracción de esa plenitud. No es fácil, y menos de un pueblo, mis hermanos, que venía de la esclavitud y que tenía ya ideas y pensamientos precisamente de esclavos. Eso queda muy matizado en todo el Pentateuco, en el Deuteronomio se deja ver, y nos va a permitir ver
en qué consistía esa teología, cómo entendían a nuestro Dios y cómo nuestro Dios se empieza a revelar a aquel pueblo. Esto pues es parte del Deuteronomio, mis hermanos. Sí, más allá de la lectura, de una lectura muy literal de lo que está ahí escrito, como ya se ha venido haciendo, necesitamos hacer una pequeña interpretación. Y esa interpretación, pues, la tenemos que ir matizando también nosotros con nuestro saber el día de hoy. Hoy, pensemos así, unos 3,500 años después de que supuestamente se escribió el libro y los eventos que se están narrando, más o menos, tenemos una comprensión, pues, más completa de todo esto y podemos enriquecer mucho. La lectura de Deuteronomio, yo creo que va a ser algo muy bonito, sin duda alguna. Sigue diciendo aquí este segundo párrafo, dice que la composición del Deuteronomio es larga y compleja. Esto de largo y compleja, dicen los expertos que el Deuteronomio no se escribió en ese momento que yo les dije. Los expertos nos dicen que se tardó en escribir varios cientos de años, hasta la época del cautiverio. Es decir, se empezó a escribir en aquella época en que ocurren los eventos, pero se terminó de escribir después en el cautiverio y después. Ahí se acabó de escribir el Deuteronomio. Inclusive surgió lo que se llama la tradición del Deuteronomio. Ojalá algún día ustedes pudieran leer de eso, yo creo que lo han hecho. Si no, un día ahí en internet lean la tradición del Deuteronomio. Y ahí van a encontrar datos muy importantes y relevantes, mis hermanos. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta aseveración que dicen que el libro su composición es larga y compleja? Pues porque cuando leemos el libro, mis hermanos, vamos a encontrar alguna serie de expresiones que a veces son consideradas como contradicciones. Yo digo que son aparentes contradicciones. A ver si usted después cuando lo lea, a ver si está de acuerdo con eso. Vamos a ver adelantito una o dos de ellas. Y que dicen los expertos que solo refleja que no es un mismo escritor. Un mismo escritor no hubiera aseverado cosas que a veces como que se contradicen. Solo que se hubiera descuidado al estar escribiendo, aún teniendo la inspiración divina. Porque como se ha dicho, estos libros son inspirados divinamente en nuestra comprensión, pero nuestro Dios no dictó, nuestro Dios no le dijo escribe esto. El hombre es el que escribe y hay una inspiración divina, pero no le está dictando a nuestro Dios. Entonces vamos a encontrar que de momento hay expresiones, declaraciones que requieren nuestra atención. Yo creo que eso va a salir durante la lectura. Sigo leyendo, dice, esta composición larga y compleja permitió a Israel dar forma a una reflexión de identidad que convirtió el texto en uno de los libros religiosos más populares durante el Segundo Templo y es la clave para comprender la escritura como pieza fundamental de la instrucción de Israel. Aquí estas palabras, les rescato dos o tres expresiones. Una de ellas es la identidad. Acuérdense que cuando Israel sale de la esclavitud, hay un problema al cual se enfrenta nuestro Dios y Moisés, obviamente, y los que quedan al frente, ¿no? ¿Cuál? Es que el pueblo logre identidad. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Es algo bien complejo. Miren, hasta nosotros como mexicanos, la identidad que tenemos como mexicanos no ha sido fácil en la historia.
no ha sido fácil consolidarla, de tal forma que los mexicanos tengamos un pensamiento un tanto más homogéneo, creencias y tradiciones históricas que nos identifiquen ante las naciones, ante el mundo. ¿Por qué? Porque somos el resultado de una mezcla histórica terrible, ¿no? Por ejemplo, no sé si le ha tocado por ahí ver, de esos memes, de esos videos de risa en donde le preguntan al pueblo, oye, ¿quién fue un personaje histórico? ¿Quién fue Miguel Hidalgo? Y la gente que contesta a veces cosas absurdas. Y uno hasta se ríe, ¿no? Dice, uy, ¿y ese es mexicano? Pues sí, ese es mexicano, ¿no? Y dice uno, qué barbaridad, se ve que no sabe nada de historia. Cuando yo me encuentro una persona así, puedo afirmar que su identidad es vaga. O sea, nos puede traicionar en cualquier momento. ¿Sí? Es fácil que un mexicano traicione a otro mexicano. ¿Eso saben dónde se ve mucho? Con los paisanos que viven en Estados Unidos. Allá los mexicanos, en lugar de ayudarse unos con otros, se andan traicionando y dice uno, qué terrible que suceda eso. Esos son los problemas de identidad, mis hermanos. Entre mexicanos, dada la mezcla que hay de muchas cosas, nuestra identidad todavía no es plena. Para unas cosas sí, para la gran mayoría no. Israel cuando sale de Egipto no tiene identidad como pueblo. Y es necesario que se forme un nacionalismo muy ligado a ciertas imágenes, prototipos que el pueblo reconozca para que pueda seguir avanzando. Acuérdense que es un pueblo en ese momento, un pueblo muy ignorante, un pueblo sin cultura, sin principios, y apenas se les está enseñando. Entonces, han pasado apenas 40 años desde que salieron de la esclavitud. Entonces, no hay identidad, mis hermanos. Bueno, este libro trata de dar eso. La intención de Moisés es que se logre identidad. Pero al mismo tiempo también, mis hermanos, ese libro se convirtió en la historia de Israel en un libro muy importante, muy, muy importante para los estudiosos de aquella época. Y para la época del Señor Jesucristo era un libro muy relevante. Entonces esta parte nos va matizando algunas cosas que considero relevantes, mis hermanos. Permítanme seguir avanzando. Acuérdense, me pueden interrumpir cuando sea necesario. Antecedentes e importancia del Deuteronomio. Doy aquí 2 o 3 datos que me parecen también importantes, mis hermanos. Tocayo. Sí, Abraham. Disculpa, se abrió el micrófono de mi hermano Adán. No sé si quería participar. Adancito. No. Es que ando para arriba y para abajo con el celular, entonces sin quererlo de haber quitado el micrófono. Gracias. Sí, Adancito, gracias. Ok, vamos a seguir. Dice por aquí, miren este dato que les doy. El libro de Deuteronomio fue el libro con mayor representación en Qumran, los rollos del Mar Muerto, mis hermanos. Allí en las cuevas del Qumran, los estudiosos encontraron, ustedes saben, rollos completos de los libros de la antigüedad, pero también muchos fragmentos que ya estaban deshechos, libros deshechos.
Entonces, el libro que tuvo mayor representación en Qumran fue el Deuteronomio. Eso significa que era un libro muy importante en la época del Señor Jesús. Se dice que se encontraron 29 evidencias. Por ejemplo, del libro de los Salmos hubo 36 y de Isaías 21. Nomás por poner un ejemplo. Todo esto está, se nos da a conocer pues en la historia, ¿no? Entonces Deuteronomio es muy importante en la época del Señor Jesús y debió de haberlo sido hacia el pasado. Quizá hoy ya en nuestra época ya no lo es tanto. Es normal, pienso. Doy estos 3 puntos, leo el primero. Su proyección en el Nuevo Testamento es decisiva, como lo muestra el hecho de que sea uno de los libros más citados. Cuando leemos el Nuevo Testamento, mis hermanos, se hacen muchas citas, ustedes lo saben, hacia el Antiguo Testamento. Pues uno de los libros más citados hacia el pasado es Deuteronomio. No tengo la cantidad de citas, aunque muchos exégetas ya lo tienen. Pero aquí me permito poner algunas de ellas. Vean este comentario. Estos comentarios no es mío, pero lo tomé porque me parece que es importante. Todas las instrucciones del Deuteronomio colorean la vida y la enseñanza de Jesús de Nazaret. Eso, la verdad, habla mucho de que el Deuteronomio vale la pena estudiarlo, mis hermanos. Porque vamos a encontrar, por ejemplo, que en Deuteronomio 6:5, no quisiera alguien leerlo. Yo sé que hasta se lo saben de memoria. Si alguien se lo sabe de memoria, recítenlo, por favor. Nada más por tomar, voy a tomar 2, 3 lecturas. Lo leo yo. Dice así, Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Esta cita, dice este autor, es como una de las claves de comportamiento para sus discípulos y combina este mandamiento con Levítico 19:18. ¿Se acuerdan qué dice de Levítico 19:18? Yo creo que sí, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto era algo que se discutía mucho en aquella época. Si van a Mateo 22, que también ya con esto ustedes saben qué dice Mateo 22. Este es un ejemplo que me parece valedero, mis hermanos, para la expresión que se dice acá. El Deuteronomio colorea la vida y la enseñanza de Jesús. Mateo 22, 36 al 39. Le preguntan al Señor, allí en el versículo 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Y qué les contesta el Señor Jesús? Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Parafraseado, se los contesta, no hay una recitación, sino obviamente hay una reinterpretación del Señor Jesús de estos textos. Es decir, Deuteronomio es muy importante en aquella época. Déjenme ver el número 3, mis hermanos, de esta lámina. El número 3 nos dice, también Hechos identifica a Jesús como el profeta, con el profeta como Moisés, que el Señor tenía que suscitar. Si leemos Deuteronomio 18:15, si son tan amables de ir para allá. Este es otro mero ejemplo, mis hermanos. ¿Te ayuda, Abrancito? Sí, por favor. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré Jehová tu Dios, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Gracias, Ivancito. Y entendemos, sin llegar a una explicación de esto, que hoy nosotros
2000 años después del Señor Jesús, entendemos que se estaba hablando de él. Una reinterpretación valedera de lo que está ahí escrito. ¿Y quién lo toma? Pedro, ahí en Hechos 3, ¿verdad? En Hechos 3, 22 al 23. Lo vemos así rapidísimo, por favor. Me permito leerlo, dice así. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. Está citando pues a Deuteronomio 18:15 y en este sentido Pedro hace alusión al Señor Jesús, está hablando del Señor Jesucristo. Es decir, el Deuteronomio es muy utilizado, es citado por el propio Señor Jesús y también los apóstoles lo hacen. Mis hermanos, el libro de Deuteronomio representa cosas de consulta literaria, pero también tiene escenarios que los expertos le llaman un escenario teológico, que tuvo cumplimiento muchos años después. A ver, yo creo que me van a entender cuando lean esto, ¿no? Por si mi expresión no es muy clara. Si ustedes van a Hechos 4:34, que me permito leer, dice así la palabra, que ningún necesitado había entre ellos, hablando de esa iglesia primitiva, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Era una comunidad, la iglesia primitiva, en donde de lo que está escrito deducimos que no había necesitados, ¿verdad? Como está ahí expresado. No había necesidad entre aquellos que llegaban a formar parte de esa comunidad. Esto, mis hermanos, se dice que es un cumplimiento de lo que ya interpreta Moisés de la ley, lo que nuestro Dios quería en su pueblo. Si ustedes van a Deuteronomio 15:4, en Deuteronomio 15:4, mis hermanos, dice así la palabra. Este era un deseo de nuestro Dios, pero que no estaba escrito. Con esto quiero decir algo, mis hermanos. Hago un paréntesis. Aunque Deuteronomio significa la otra ley, la data de la ley después. Algunos dicen que significa la repetición de la ley. La verdad es que los discursos que están en Deuteronomio son una reinterpretación de Moisés y son tomados, mis hermanos, en este caso por los apóstoles, para hacerlos una realidad del deseo que tenía nuestro Dios. Es decir, mis hermanos, en Éxodo se da la ley y se da una intención. En Levítico y en Números, en el transcurso del desierto, esa ley va permeando, pero Moisés la va digiriendo, la va masticando y la va reinterpretando, mis hermanos, a tal grado, mis hermanos, que lo que escribe, por ejemplo, aquí en Deuteronomio 15:4, eso no existe en Éxodo, Levítico ni Números como está aquí manifestado en Deuteronomio. Dice así, para que así no haya en ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Esta parte, mis hermanos, los exégetas, y me parece a mí muy relevante e importante, ven los acontecimientos de Hechos como un cumplimiento profético, obviamente, pero en dos instancias teológicas.
entender lo que nuestro Dios quería en la época de Moisés con el pueblo y entender lo que la iglesia debe de ser y lo que es ahora. Entonces, Deuteronomio nos descubre muchas situaciones muy especiales que no se alcanzaron a cumplir en la antigüedad, pero que hoy en la iglesia del Señor, deben de cumplirse. Aquí se dan otros ejemplos de cumplimiento. No lo vamos a leer por causa de tiempo, pero yo esta presentación se las hago llegar al grupo para que la tengan como referencia a aquellos que quisieran revisar algunas citas. Eso es importante. Voy a avanzar a la siguiente lámina, mis hermanos. Debemos aquí nada más, esta lámina no está bien puesta aquí, pero ya que apareció, mis hermanos. ¿Recuerdan los mapas que nos explicaba Abraham? El Deuteronomio nos dice que todas estas palabras de Deuteronomio, Moisés las dijo cuando estaban aquí en la tierra de Moab. Nos dice el capítulo 1. Es lo que hoy se conoce como Transjordania. Y después ellos bajaron y cruzaron enfrente de Jericó. Por ahí cruzaron el río Jordán. En esta zona, mis hermanos, entonces, antes de morir, Moisés da la data de la ley. Él es el que la da, pero obviamente interpretada con sus discursos. Y sus discursos son fabulosos en Deuteronomio, mis hermanos. Tan fabulosos que nadie les hizo caso hasta que vino el Señor Jesús. En la época de Josías, mis hermanos, se le hizo caso a Deuteronomio. Pero después se deshizo eso y no es hasta la época del Señor Jesús y los apóstoles que se retoma lo que está ahí escrito y se aplica en una nueva comprensión de lo que es nuestro Dios, es decir, otra teología. Eso entonces es muy importante. Si tenemos esto presente, mis hermanos, yo creo que vamos a entender muy bien en la lectura que hagamos de Deuteronomio lo que se está pretendiendo decir. Voy a continuar, mis hermanos. Hay 2 o 3 situaciones que me parecen muy relevantes en lo que se está escribiendo, mis hermanos, en Deuteronomio. Lo leo en esta lámina rápidamente. Dice por ahí: Moisés sabe que no entrará en la tierra prometida y aprovecha su última oportunidad de enseñar al pueblo. Esto, mis hermanos, que lo puse en negrita, es muy importante. A ver si adelantito puedo todavía matizarlo más. Esta enseñanza, que en buena manera adopta la forma literaria de la ley, exhorta a los israelitas a hacer memoria de cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, peleando por ellos. Y aquí hay algo muy importante del deseo de nuestro Dios hacia su pueblo. Si ustedes van a Deuteronomio 4:1 y 4:6, hay unas expresiones que quiero rescatar. Porque nuestro Dios lo que quería era que aquel pueblo fuera enseñado, que se creara una identidad, que creara cultura, que fuera una sociedad justa. Mis hermanos, lo que nuestro Dios quería para el pueblo de Israel es algo que apenas se está matizando en el mundo, mis hermanos. Y nuestro Dios lo quería hace 3,500 años y no se logró por la dureza del corazón de aquellos hombres. Y aún estando la iglesia presente, la iglesia lo vivió pocos años. La iglesia primitiva es el representativo normal. Pero ni siquiera la iglesia de esta época, mis hermanos.
Ni siquiera era la iglesia de esta época. Si yo les dijera, fíjense, estoy tratando de dramatizar y es mi opinión, es mi opinión. Mis hermanos, en la iglesia de hoy hay necesidad. Yo me atrevo a pensar que sí. Hay muchos hermanos con mucha necesidad. Mis hermanos, ¿hay hermanos muy ricos en la iglesia? Sí. También hay hermanos muy ricos. Y damos una explicación. Les voy a dar una explicación muy humana. Dios los bendijo mucho, a los ricos y a los pobres también. Pero ¿saben qué? No hay la intención que nuestro Dios quería en Israel antiguo, que manifestaba el Deuteronomio. No va a haber necesitados entre mi pueblo. Y vean lo que dice Deuteronomio 4:1 y 4:6. Por eso Deuteronomio es muy especial, mis hermanos. 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. Y dice el versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Esto es algo que nuestro Dios quería hace 3,500 años. No se logró, mis hermanos. Ni estando la iglesia, mis hermanos. ¿Saben cómo se ha logrado un mundo más equitativo? A través de las luchas sociales en el mundo. Dando bandazos, con el socialismo, con el comunismo, con la democracia, el propio capitalismo. Pero la iglesia de Dios, y no estoy pensando en la iglesia de Dios del séptimo día, estoy pensando en la iglesia universal. La iglesia universal no ha sido capaz de llegar al cumplimiento pleno de lo que está en Deuteronomio y que en el Nuevo Testamento es retomado, porque esto es algo que nos debería de caracterizar, mis hermanos. Por ejemplo, que no hubiera necesitados. ¿Qué se tiene que hacer para eso? ¿Quién sabe, verdad? Pero es un deseo de nuestro Dios. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Quién sabe? Oremos porque algún día ocurra eso. Pero quizá la sociedad nos gane. Ve, con esto trato nomás de dramatizar, mis hermanos, la intención del Deuteronomio. Por eso es importante leerlo, mis hermanos, y entender lo que está ahí, cómo nuestro Dios quería un pueblo diferente. Bueno, sigo leyendo el siguiente párrafo. El Deuteronomio es una colección de discursos puestos en la boca de Moisés, aunque su forma actual es consecuencia de un largo proceso de composición, lo que habíamos dicho. El libro tardó, dicen los expertos, realmente muchos siglos en escribirse totalmente. Sigue diciendo, el género literario dominante es el de la narración, que se inicia con la voz del narrador, que rápidamente cede su puesto a Moisés para volver a recuperar la palabra en el capítulo 31. Es decir, Deuteronomio, mis hermanos, parece que es narrado por un tercero al que se le está dictando, al que está viendo, y parece que es Moisés el que hace esta operación, pero también hay expresiones que parece que hay otros terceros que participan. Entonces, esta parte que vuelvo a corroborar, que ya mencionamos al principio. Entonces, son varios discursos. Cambio de lámina. Dice aquí, en conjunto, su forma literaria corresponde al clásico discurso de despedida de un personaje importante, perdón, mis hermanos, de un personaje importante que de algún modo se insinúa en Deuteronomio 1:37 y capítulo 3, 27 al 29.
aunque en realidad no se explicita hasta que en 31.2 él mismo afirma, es Moisés el que dice en 31.2, tengo 120 años y ya no puedo salir ni entrar. Aquí quiero hacer pues esa comparativa que yo les decía a mis hermanos. En la Biblia vamos a encontrar literariamente, vamos a encontrar muchos discursos de despedida de gente importante. No sé si ustedes recuerden alguno, pero hay varios en la Biblia. Como habíamos dicho, Moisés trata de despedirse del pueblo, pero le transmite lo que era la intención de Dios. Moisés comprendió la intención de Dios con la data de la ley. Algo que quería muy fuerte que se lograra con su pueblo. Fíjense esta partecita, Deuteronomio 31.2, por favor. Allí en Deuteronomio 31.2, el narrador le cede la palabra a Moisés y Moisés declara esto. Leo desde el 1. Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y díjoles, de edad de 120 años soy hoy, no puedo más salir ni entrar. A más de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Y entonces él hace por ahí, continúa con un discurso de despedida de un personaje importante. Pero fíjense qué curioso, vean cómo en Deuteronomio, si yo sigo leyendo al último capítulo 34, Deuteronomio 34, el versículo 7. A ver, díganme si leen ustedes una contradicción. Vean lo que dice Deuteronomio 34:7. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Un versículo que nos dice, mis hermanos. Moisés de sí mismo dice, ya no puedo ni entrar ni salir, ya estoy muy grande. Pero en el capítulo 34 parece que está escribiendo otra persona. Y él dice, Moisés nunca perdió su vigor. Bueno, un crítico literario va a decir, pues ahí hay una contradicción y hay un error. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que obviamente en Deuteronomio participan diferentes ópticas, diferentes escritores y dan, obviamente, mis hermanos, alguna posición, una postura de evaluación sobre la persona, en este caso que es Moisés, que lo califica. No hay contradicción, pero obviamente siempre hay que comprender que Deuteronomio es el resultado de muchos años de escritura, de una reinterpretación de lo que pasó en Éxodo, Levítico y Números, y que Moisés la da a conocer al pueblo. Pero de este tipo de situaciones hay varias aquí en Deuteronomio, mis hermanos. Pero es esta composición literaria, como dice esta lámina, que obviamente tiene diferentes matices por los discursos que se dan. Avanzo a la siguiente lámina. Aquí aparecen, mis hermanos, aquí aparecen los discursos, como algunos estudiosos lo presentan. Se dice que hay 3 grandes discursos, dice en la parte baja. Deuteronomio 1, del 1 al 5, se dice que es la introducción. Del 6, capítulo 1, del 6 al 4 y el 43, es el primer discurso. Después en el capítulo 5 en adelante, viene el segundo discurso. Y en la parte final, hasta el capítulo 28, está el tercer discurso de Moisés. Y viene un epílogo en el capítulo 31, pues que por ahí consultamos ahorita brevemente, ¿no? Del 31 hasta el final.
Entonces, Deuteronomio, mis hermanos, es sin duda discursos que da Moisés, que alguien los escribe y nuevamente transcribe lo que Moisés entendió de aquel tiempo. Sí, Ivancito, adelante, por favor. Mira, lo que comentabas de Moisés, mi interpretación es la siguiente. Cuando dice que nunca perdió su vigor, nosotros con el tiempo, yo puedo seguir siendo un entusiasta, puedo seguir siendo muy trabajador, pero realmente ya no hago las mismas actividades ni con la misma fuerza que cuando tenía 20 años a las que hago hoy. Déjenme darles un ejemplo. Yo sigo siendo muy entusiasta en el fútbol cuando juego. Grito, corro para un lado, corro para el otro, pero yo mismo me doy cuenta que no juego igual que cuando tenía 20 años. O sea, todos me dicen, perdón por la expresión, todos me dicen, oye, todavía tienes fuerza para jugar, pero mi habilidad ya es otra. Ya hasta cambio mi tipo de cómo moverme, y yo veo, quizás sea una interpretación es que Moisés siempre dirigió el liderazgo, pero a lo mejor ya no era tan fuerte como para hacer otro tipo de actividades. Pero las centrales las seguía haciendo con el mismo ánimo, con el mismo interés y con la misma fuerza. Esa es una interpretación que doy, ¿eh? Sí, muy buena, Ivancito. Yo creo que ilustra bien esto. Insistiendo en la lectura de Deuteronomio, vamos a encontrar 2, 3 aspectos de este tipo, mis hermanos, que vale la pena estarlos mencionando, porque en eso vamos a descubrir cómo Moisés entendió a nuestro Dios y se lo trató de enseñar al pueblo. ¿Sí? Trató de enseñárselo durante mucho tiempo y lo dejó plasmado en este libro para que se siguiera considerando. Voy a avanzar, mis hermanos. Aquí me voy a meter en problemas ahorita con unos conceptos, pero me parecen importantes porque les decía, Moisés trata, y no lo logró, trata de crear esa identidad en el pueblo. No, yo creo que sí tuvo momentos y oportunidades. Porque miren, enseñar y crear cultura e identidad no es cosa de 40 años. Eso se lleva más tiempo, mis hermanos. Se lleva mucho tiempo y con métodos de estudio, sin duda alguna, de reflexión, de práctica. Entonces me permito leer lo que está del lado izquierdo. El Deuteronomio es el resultado de un largo proceso de composición. Sin embargo, tiene en su forma final una sorprendente unidad que se advierte no solo en su estilo perfectamente reconocible, lleno de exhortaciones a la fidelidad, de vehementes advertencias contra la apostasía y de repetidas referencias a la pérdida de la tierra, sino también en el acento de ciertas afirmaciones teológicas. ¿Cuáles? El monoyavismo, la monolatría y la radicalidad de la iconoclasia. La preocupación por la transgresión, aquí está mal escrito, por la transgresión en materia religiosa y la consideración del pueblo como una comunidad de hermanos. Este concepto, mis hermanos, ni los judíos de hoy lo tienen. Y se los dieron 3,500 años atrás. En la iglesia el concepto ya existe. Ivancito es mi hermano, ¿sí o no, Ivancito? Y yo creo que sí, pero a lo mejor Ivancito me pide satisfacción, que no quiero. A lo mejor Ivancito me va a decir, demuéstrame que eres mi hermano. Como que ya entraríamos en problemas. A lo mejor no se lo puedo demostrar. De palabras sí lo decimos. ¿Quién sabe en una situación real si fuéramos capaces? Vean la intención del Deuteronomio, mis hermanos. Entonces,
el pueblo de Israel realmente estaba dividido. Tenían un concepto monoyavista, monólatra, y fue necesario quitarles la iconoclasia. Mis hermanos, no sean malitos, ayúdenme con San Google. No quieren, o alguien Abraham, no seas malito. No buscas qué es monoyavismo, aunque aquí se menciona del lado derecho un poquito. Me gustaría ir rápidamente a mencionar 2, 3 cosas. Ivancito, ¿no quieres buscar qué es la monolatría? Y no sé quién más nos acompaña, no alcanzo aquí a ver. Mi hermana Sarita, ¿me permite involucrarla? Bueno, creo que mi hermana Sarita no está, pero por ahí no sé si... Sí estoy, pero no se escuchó bien el nombre, discúlpeme. No, no hay cuidado. Mi hermana Sarita, ¿no quisiera buscar en Google qué es iconoclasia? Ay, hermano, disculpe, pero estoy en el mismo teléfono. No. Iconoclasia, lo busco en el diccionario. Sí, mi hermana, gracias. Por acá te ayudamos, Si ahora. quieres, yo te ayudo, Abrancito. Sí, Becky. Entonces vamos con monoyavismo, ¿no? Abraham, ¿lo tendrás por ahí? Sí, tocayo, nada más que no me aparece como lo tienes tú escrito, Ya. Sí, no. monoyavismo. Permíteme, porque parece ser que aquí me lo está poniendo con H. Debe ser lo mismo, ¿eh? Nada más que yo aquí lo escribí así, Ok. de llave, ¿verdad? No lo sacaste tú. Bueno, aquí ya salió algo. A ver si es lo que quieres que salga. Dice, monoteísmo de Israel, religiones en el Antiguo Testamento. Ajá. Ok. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, el Antiguo Testamento parte de la relevancia cristiana. Dice, con respecto al lugar que ocupa el Antiguo Testamento como parte de la relevancia y propósito de documentos, el cristianismo y las religiones me parecen insuficientes que se refiera al Antiguo Testamento solo como la preparación, al acontecimiento de Cristo, aunque se piense como es que está escrito, bueno, está mal, preparativo evangélica. Ay, no sé por qué tiene faltas como letras de más. Bueno, híjole, está bien larguísimo esto. Es un PDF de 90 páginas. Ups, sí, había que... Sí. Busca otro. Busco otro a ver si encuentro de los resultados. Bueno, en lo que busca el hermano Abraham, te puedo ayudar tantito con el que me tocó. Sí, Sí, Ivancito. sí. Mira, me tocó, bueno, la tengo más fácil, ¿no? Monolatría. La encontré más fácil. Y dice aquí, es la práctica, en pocas palabras, ¿eh? Es la práctica religiosa en la que se adora a una única divinidad sin negar la existencia de otros dioses. Ok. ¿Sí? Así de fácil, nada más, también como dice mi hermano Abraham, viene aquí griego, adoración y todo, pero es la práctica religiosa en la que se adora a una única divinidad sin negar la existencia de otros dioses. Ajá, gracias. ¿Sí? Ese es el concepto de monolatría. Y a ver si ahorita en lo que Abraham busca, fíjense que me atrevo a decir lo siguiente, es un concepto paralelo a monoyavismo. Monoyavismo y monolatría son términos equivalentes. Hermano Abraham, Y mi hermana Sarita. aquí en el diccionario encontré iconoclasta. No sé si se refiere a lo mismo. Dice, del griego eikon, imagen, y klasein, romper.
miembro de una secta herética que en el siglo VIII destruía las imágenes. Ajá. Sí, Se hermana Sarita. aplica al que no respeta los valores tradicionales. Sí, sí, gracias. Fíjense, Encontré. estos conceptos, me permito continuar y ahorita a ver si habrán a encontrar algo por ahí, pero con esto que les estoy comentando, mis hermanos, el Deuteronomio trata de romper algo que el pueblo tenía en aquella época, mis hermanos. Reconocían a Jehová como Dios y lo estaban aprendiendo a adorarlo, a reconocerlo, a ser su Dios, pero también admitían que había otros dioses. Mis hermanos, ustedes y yo, ese concepto ya no lo tenemos, porque nosotros decimos, ¿se acuerdan lo que dice? No lo busquen, reciten lo que dice Deuteronomio 6, 6.5 y 6.4. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que lo recuerde por ahí? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ajá. Y el versículo 4, uno antes, ¿se acuerda mi hermana Sarita? Que Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ese es, hermano? Ese es, gracias. Es el Shema, ¿verdad? Oye Israel, Shema Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Habla precisamente de un monoteísmo, pero el pueblo de Israel era monólatra y era monoyavista. Es decir, sí está Jehová Dios, pero hay otros dioses a los cuales también adoramos y reconocemos su existencia. Deuteronomio trata de quitar todo eso, mis hermanos. Hay que enseñarle a un pueblo a dejar imágenes, la iconoclastia o iconoclasia. Es romper imágenes, como decía nuestra hermana Sarita. Romper imágenes desde imágenes literales hasta imágenes de pensamiento. Es decir, el pueblo de Israel tenía en su mente imágenes de muchos dioses a los cuales aprendió a adorar en Egipto y había que quitarle todo eso, mis hermanos, porque los dividía, porque unos adoraban a un dios y otros adoraban a otros. No sé si recuerdan, Abraham, a lo mejor lo tienes presente. Tú nos dijiste por ahí cuántos dioses había en Egipto, ¿no? Si mal no recuerdo, a lo mejor estoy inventando. Y hablaste de varios cientos o miles, ¿no? O fue mi hermano Ivancito, ya no me acuerdo a quién se lo oí. No, Aseguro que fue el hermano Abraham, pero no lo grabé. No me acuerdo quién fue. Sí, yo también no me acuerdo, a lo mejor estoy Fui yo, tocayo, pero no tengo ahorita el número. el número, pero eran muchos, Muchísimos. muchísimos. Gracias. Eran muchísimos dioses en Egipto, entonces unos adoraban a unos y otros adoraban a otros. Tenían imágenes de esos dioses y adoraban a Jehová, pero también traían ahí la imagen todavía del otro. Quitar eso, mis hermanos. Deuteronomio trata de, precisamente en el mensaje de Moisés, él trata de que comprendan toda esa esencia de la ley. Y vean lo que dice Deuteronomio 14:1, obviamente, que aquí se menciona del lado izquierdo. Deuteronomio 14:1. Me permito leerlo, dice así. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. No os sajaréis, ni pondréis calva sobre vuestros ojos por muerto. Este texto, mis hermanos, en la primera parte, que me permito leer nuevamente, hijos sois de Jehová vuestro Dios, tiene una interpretación interesante. Sí, Ivancito, por favor.
Ay, perdón, es que a lo mejor te voy a sacar un poquito de cómo va tu línea aquí ahorita de lo último que dijiste, pero Sí, mira, es que dices, ¿crees que nosotros usemos la monolatría ya en la práctica? O sea, nosotros creemos en un Dios, ¿sí? Pero, a ver si me ayudan, pero muchas veces somos supersticiosos con las cosas. Un ejemplo muy básico, yo no paso por abajo de la escalera porque es de mala suerte. Yo no paso la sal. No te paso la sal en la mano porque no me des la sal en la mano porque me pasas tus malas vibras. Pero cuando nuestra vida depende totalmente de Dios y estamos bajo la voluntad de Él, entonces posiblemente también por nuestra idiosincrasia tenemos algunas cosas, a mí se me hacen muy difíciles, ¿no? Pero abres un abanico muy grande ahora con estos conceptos. Gracias. no, gracias, Iván. Es que fíjate que con esto que comentas, Ivancito, yo me atrevo a decir que posiblemente algunos de nosotros todavía seamos monólatras. ¿Sí? Porque le conferimos poder. Miren, el problema con Israel era que se le estaba enseñando que Dios era todopoderoso. Pero los otros dioses también tenían poder. Y como tenían poder, había que temerles y había que adorarlos. Eso se pretendía erradicar, mis hermanos. A lo mejor en esta época yo me atreví a decir eso, ¿verdad? A lo mejor eso no lo hemos dejado algunos en su totalidad. Pero creo que está muy ligado con lo del 14:1, mis hermanos. 14:1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Este texto, mis hermanos, nos habla de que ya se introducía el concepto de padre. El concepto de padre en Israel. No solo el concepto de Dios, hermanos, sino el concepto de padre. ¿Y saben cuándo se consolidó eso? Hasta que viene el Señor Jesús. Pero ya nuestro Dios quería dárselos a aquel pueblo. Deuteronomio nos lo recuerda. Y al mismo tiempo, si tenemos a un solo Padre, entonces, ¿qué somos nosotros? Hermanos. Esto, mis hermanos, está muy ligado al monoteísmo. Por eso nosotros nos consideramos monoteístas. Pero también todo eso está, pues, así como puesto a discusión, mis hermanos. Esto, sin duda, es algo que vamos a descubrir allí en el Deuteronomio, leyéndolo, analizándolo. Son conceptos que vamos a encontrar sin duda alguna. Permítanme avanzar, salvo que ustedes quieran opinar. Por aquí, grandes aportaciones del Deuteronomio. Y aquí pongo en negrita, percibir los cambios del Éxodo, Levítico y Números, y que son llevados a la posteridad. Es decir, nosotros vamos a encontrar ciertas diferencias entre Éxodo, Levítico y Números con Deuteronomio. Deuteronomio no es en un sentido estricto el complemento de estos tres libros. Vuelvo a insistirles, Deuteronomio no es más que la reinterpretación que Moisés hace antes de su muerte para entender lo que él comprendió de lo que era el nuevo concepto que se le estaba dando, de lo que era nuestro Dios y lo que él quería para su pueblo y que no se logró. Me permito leer esta parte. Dice, la reflexión que se encuentra en el segundo discurso de Moisés. ¿Se acuerdan el segundo discurso? Me voy a regresar. El segundo discurso, mis hermanos, empieza a partir del capítulo 5. El segundo discurso se empieza a dar a partir del capítulo 5. Y hasta el capítulo 28. Dice así, la reflexión que se encuentra en el segundo discurso de Moisés
es muy grande porque incorporó cambios fundamentales en las creencias, el culto, los valores y la organización social. Esto era relevante en Deuteronomio. Sigue diciendo, esta reforma era una reforma. Por tanto, no tuvo carácter exclusivamente cultural. Aquí dice cultural, pero debe ser cultural. Cultural también es valedero. Sino que fue una reforma integral, como fue la nueva concepción de la divinidad, que explica todo lo demás. Se produce con la transición de un Dios que se revela como Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un Dios que subraya la cercanía de su presencia en la vida del pueblo y en la naturaleza, hacia la imagen de un Dios de carácter más abstracto que se venera en su nombre y que se revela sobre todo a través de la palabra. Aquí me detengo tantito. Esto, mis hermanos, es algo que hay que estudiar en Deuteronomio. Miren, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fue un Dios que estaba muy cercano. Es una interpretación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham platicaba con él. Isaac y Jacob platicaron con él. Así como de frente, o al menos oían su voz, ¿no? Tenemos cierta evidencia de eso. Pero ya para esta época, mis hermanos, lo que se ve, no se veía nada, mis hermanos, porque nuestro Dios no quería que ellos vieran cómo era nuestro Dios, para que no se hicieran imágenes de Él. La divinidad no debe de tener imágenes y por eso se presenta la iconoclastia. Romper todas las imágenes. Aquel pueblo tenía que romper imágenes. Y entonces, ¿qué es lo que se le da al pueblo? ¿Qué descubre Moisés? Aquí me permito leer nuevamente. Hacia la imagen de un Dios de carácter más abstracto, que se venera en su nombre y se revela sobre todo a través de la palabra. Un Dios que no vive en un templo, sino que solo su nombre es quien reside hoy en el santuario. Un Dios a quien ya no se ve, pero a quien ahora se escucha. Esto, mis hermanos, es un cambio radical en el Deuteronomio. Sí, tocayazo. Tocayo, ya encontré algo. Bueno, ya encontré mucho, pero son como libros o artículos y no sé en dónde específicamente está la palabra, más que en uno ya encontré algo que tiene que ver con el monoyavismo. No sé si quieres que lo lea. Sí, sí, por favor. Sí. Espérame un segundo porque ahora ya lo perdí. A ver, aquí está. Dice. Ay. Perdóname, tocayo. No hay problema, tocayo. Es que lo leí y ya lo moví porque busqué otra cosa. Aquí está. El monoyavismo, el discurso bíblico dice solo Yahvé es nuestro Dios. Yahvé es el Dios único entre los dioses. La existencia de otros dioses es implícita. Sí, sí. Es eso que acabas de leer. Y qué barbaridad, ha sido tema de debates, porque se dice que el propio Dios, nuestro Dios, reconoce que hay otros dioses. Pero al mismo tiempo en Deuteronomio dice que solo hay uno. Entonces, Deuteronomio, por eso es importante leerlo, porque el pueblo reconocía que existía Yahvé, pero reconocía que estaba Moloch, estaba Baal, todos los que tú nos explicaste, Abraham, y les confería poder
y por eso los adoraban. Y el mismo Dios decía, Dios está en medio de los dioses, dice el Salmo 82, ¿no? Y en medio de los dioses juzga. Y el Señor retoma esas palabras, pero en la antigüedad se dice que se reconocía eso antes del Deuteronomio, antes de la comprensión que Moisés tuvo con este libro. Este libro esconde cosas, no que las esconda, es una expresión mía, ¿no? Esconde cosas muy valiosas de análisis, de lectura y de análisis. Esta parte que leíste, Abraham, pues ojalá algún día le demos un tiempo para analizarlo. Claro, a lo mejor nos perdemos, pero, pero primero Dios sí lo pudiéramos hacerlo. Me remito ahorita a esta lámina que dice que ahora nuestro Dios ya no se presenta de manera vívida como con Abraham, Isaac y Jacob, sino que se presenta a través de su nombre. Y el nombre de Dios es la parte con la que nuestro Dios se da a manifestar a aquel pueblo. No pueden ver nada. A Dios se le escucha. Y entonces aquí se dan unas citas que están marcadas y que me parece importante señalarlo nada más, mis hermanos. Déjenme avanzar para ir terminando, mis hermanos. Tocayo, Sí, adelante, adelante. perdón, me llamó mucho la atención este libro que se llama Religión, la autora, ahorita si quieres te la comento, menciona el monoteísmo en con dos vertientes. Dice el monoteísmo exclusivo y el monoteísmo inclusivo. Y hablando del monoyavismo, todos los artículos que encontré, que no eran definiciones, sino artículos, todos tienen que ver con Deuteronomio. Sí. Todos. O sea, también esta autora junta las tres definiciones que te digo, el monoyavismo, el monoteísmo exclusivo y el inclusivo, y lo relaciona con la época de la salida de Israel de Egipto. Entonces, tiene que ver también con Deuteronomio. Sí. Es mucha información, Tocayo, mucha información. Sí, ahí realmente hay mucho y ojalá le pudieras ahí, si tuvieras tiempo, darle una leidita y extraer algunas cosas. Creo que sería fabuloso para comprender bien Deuteronomio, sobre todo cuando tratemos de interpretar. Podemos tener una interpretación sencilla, que yo creo que así debe ser, pero hay cosas que hay que darle pues sentido, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo, pero bueno, no a todos, pero a mí sí, nos cuesta trabajo darle sentido, sobre todo a Deuteronomio, que es un libro a lo mejor sencillo de leer, pero complejo de comprender, en muchos sentidos. Gracias, Abraham. Esto que puse aquí arriba pues es lo que ya Abraham nos dijo, es lo que ya comentamos, mis hermanos. Una segunda aportación que hace el Deuteronomio, aquí en las láminas hay 4 aportaciones. Son aportaciones pequeñas pero profundas, mis hermanos. Insisto, es la comprensión de Moisés de esto. Miren, por ejemplo, una segunda aportación. Se desacraliza la visión del mundo y muchas instituciones. Hasta entonces de carácter sacral. Esto de sacral es sagrado, ¿verdad? Y cuando se dice se desacraliza, se le quita lo sagrado. Desaparecen de la vida corriente. La justicia ordinaria se seculariza. Porque dice Deuteronomio 16:18, mis hermanos. Me permito leerlo esto. Dice
Dice así: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Es decir, mis hermanos, el centralismo de la justicia, de la administración de la justicia, ya no va a estar solo en los grupos sacerdotales, en los grupos de mando, cosa que después se volvió a matizar, mis hermanos. Por ejemplo, en la época del Señor Jesucristo, ¿quién impartía justicia en la época del Señor Jesús? Y estamos hablando de 1500 años después, más o menos. En la época del Señor Jesús, los que impartían la justicia era el clero, saduceos, escribas, príncipes. Ellos eran los que impartían la justicia. Se habían olvidado de todo esto que estaba dicho allí en Deuteronomio. La justicia ahora se seculariza. No debe de estar en manos del clero, centralizada. Esta es una de las grandes aportaciones del Deuteronomio, y que obviamente la justicia es comprendida por Moisés de otra forma. Y obviamente, mis hermanos, es una aportación enorme que se da en Deuteronomio. Vamos leyendo las cosas en el libro y vamos comprendiendo algunas cosas. Avanzo tantito. Dice, una tercera aportación es lo relativo al culto en la centralización del santuario, donde dicho culto debe celebrarse. Es decir, hubo un cambio, mis hermanos. En Éxodo 20:24, si lo leen por ahí, aunque aquí aparece en pantalla, en Éxodo 20:24 dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, en cualquier lugar el pueblo podía adorar y alabar a nuestro Dios. En Deuteronomio se da a conocer otra cosa, que todo se centraliza, y entendemos que se centralizó en Jerusalén, en el templo que estaba ahí. Ahí iba a ser el culto. Antes se podía hacer en cualquier lugar. Hasta cuando salieron 40 años antes, había una instrucción. Ahora había necesidad de centralizar esa parte del culto, organizarla. Fue algo inaudito en el pueblo de Israel, mis hermanos. Después viene el Señor Jesucristo y deshace ese modelo. Cuando viene el Señor Jesucristo dice, le dice a la samaritana, ¿cómo le dice, mis hermanos? Dice, ustedes adoráis lo que no sabéis, porque llegará el momento en que ni en Jerusalén, ni en Gerizim se va a adorar a Dios. Y entonces se rompe nuevamente el modelo, porque no resultó, mis hermanos. Y entonces Deuteronomio, mis hermanos, trata de crear una nueva conciencia en aquel pueblo, una nueva forma, una cultura. Yo creo que la podemos ir descubriendo. Déjenme pasar a la última aportación y con esto termino, mis hermanos. Disculpen que me tomé mucho tiempo. Aquí nuevamente, el concepto de padre e hijo surge. 14.1, esto ya lo comentamos. Entonces todos son hermanos. Y esta fraternidad se proyecta en las páginas del libro en una doble dirección, vertical y horizontal. La dirección horizontal de la fraternidad muestra que los israelitas son hermanos y por tanto iguales e interdependientes. No debe de haber pobres entre ellos, y si los hay leyes como el jubileo, el diezmo, garantizan la mano tendida de quien ha sido bendecido, restaurando la situación del necesitado. Los colectivos más vulnerables, huérfanos, viudas y levitas, que lo son porque están excluidos de la vida social,
tienen oportunidad de participar y ser integrados. Y llama la atención la especial protección que reciben las mujeres esclavas, las prisioneras de guerra, las esposas aborrecidas, madres de primogénitos y, como ya hemos dicho, las viudas. Esto, mis hermanos, es algo que no se logró. Nada de esto se logró. Porque necesitaba que se enseñara al pueblo. Por eso Deuteronomio hace mucho énfasis en enseñar. Es una de las palabras claves de ese libro. Enseñar para que tú seas un pueblo diferente. Era el deseo de nuestro Dios en aquella época. Nunca se logró. El Señor Jesucristo vino y aquí trató de empezar a hacer cambios y lo hizo. Pero obviamente es fecha hoy en que nada de esto existe en la sociedad. Su servidor cree, algunos de ustedes creen como yo, que esto se logrará cuando el Señor establezca su reino físico en la tierra. Pero bueno, esta es una interpretación de su servidor, mis hermanos. Y obviamente nos deja ver, de alguna manera, que el libro de Deuteronomio es por demás interesante, mis hermanos. Es por demás interesante y yo creo que haremos bien en leerlo, analizarlo y nos va a ser de mucho beneficio, mis hermanos. No sé si tuvieran algún comentario, pues se los agradecería. Como cierre de esto, yo termino con esto. Y mi hermano Ivancito, pues te dejo los micrófonos, por favor.